Vamos a pasar a la cuarta presentación de innovaciones que va a estar a cargo de Felipe Hernández y va a tratar sobre el Biofreedom en pacientes de alto riesgo de sangrado y una actualización a 2 años. Felipe. Buenas tardes a todos. Gracias a la organización por la amable invitación. Dentro de la sesión de innovación ya ha habido algunas presentaciones muy interesantes. En este caso me corresponde hablar del seguimiento a 2 años de uno de los estudios clínicos un poco diferentes respecto a los que estamos acostumbrados. Se trata del Leaders Free, el seguimiento a 2 años que se ha presentado en el TCT hace escasas semanas. Como sabéis, probablemente todos, este estudio incluye a una población de pacientes que se ha considerado de alto riesgo de sangrado. Esta población habitualmente ha sido excluida de muchos de los ensayos clínicos, como vais a ver más adelante por las características, sobre todo clínicas, de estos pacientes. Realmente nunca han sido estudiados de una forma específica y las guías actuales recomiendan tratamiento con stent convencional para poder utilizar una doble integración solo durante un mes o tratamiento con stent farmacoactivo con una doble integración acortada, lo cual es difícil de saber cuánto quiere decir, si 1 mes, 3 meses o 6 meses. Para hacer un breve repaso, el Biofreedom es un stent farmacoactivo que no lleva polímero. Como podéis ver en la foto de la izquierda, tiene unas características mecánicas de diseño particulares. La superficie que está en contacto con la arteria tiene cierta rugosidad donde va el fármaco. El fármaco es bien conocido, es el BA9, el Biolimus, que es un fármaco de la familia de los limus con una capacidad lipofílica bastante superior al sirolimus, que es el que se ha estudiado en más casos. En estos casos se ha demostrado que la doble integración durante 1 mes es segura con el uso de este tipo de dispositivos. El diseño del estudio incluyó a casi 2.500 pacientes randomizados a recibir el stent Biofreedom, farmacoactivo sin polímero, frente a un stent convencional, una plataforma convencional de la misma compañía. La doble integración fue mandatoria durante el primer mes y después se insistía dentro del protocolo que los pacientes fueran tratados con un solo antiagregante. Los objetivos primarios, había uno de seguridad y otro de eficacia, como es habitual en estos estudios. El de seguridad era un evento combinado de muerte cardíaca, infarto, stent trombosis al año, y el de eficacia, la necesidad de nueva revascularización al año del procedimiento. Esta diapositiva me parece interesante porque son los criterios de inclusión para definir qué pacientes son de alto riesgo de sangrado. Y realmente cuando los vemos, pues son la gran mayoría de los que tratamos en nuestro día a día en la práctica clínica. Para empezar, la edad, por encima de 75 años, que fue un porcentaje muy alto de pacientes. Y la segunda razón para considerar un paciente de alto riesgo de sangrado, obviamente, es la necesidad de anticoagulación oral, que en el ensayo clínico fue de más del 35% de los pacientes. Otras razones menos frecuentes pero también significativas son la insuficiencia renal con un aclaramiento por debajo de 40, cirugías programadas, anemia, cáncer y otras en menor incidencia. Entre los dos grupos no hubo diferencias significativas en las características clínicas. Podéis ver que la edad se acercaba a los 76 años, el porcentaje de diabéticos rondaba el 34%, había un porcentaje también alto de enfermedad multivaso, más del 62%, y la presencia de fibrilación auricular, es decir, pacientes que luego tienen que seguir un tratamiento anticoagulante de forma indefinida, era de casi el 35%. Los detalles del procedimiento no fueron tampoco significativamente diferentes entre ambos grupos. El acceso radial fue predominante en un 60%. La arteria más veces tratada fue la descendente anterior en más del 50%, con algunas otras características peculiares como bifurcaciones en un 15%, algunas restenosis e incluso oclusiones crónicas. El tratamiento antitrombótico tampoco fue muy diferente durante el procedimiento. La gran mayoría de los casos se hicieron con heparina sódica y un porcentaje más pequeño con heparina de bajo peso o bivalirudina. El porcentaje de éxito en la intervención fue alta, cercano al 98% del tratamiento de la lesión y del procedimiento en sí cercano al 94%.
Estos son los resultados ya publicados el año pasado en el New England, el seguimiento al año. Podéis ver a la izquierda el objetivo primario de eficacia, en el que hubo una reducción significativa del 50% de eventos en el grupo tratado con el stent BioFreedom, y a la derecha el objetivo primario de seguridad, en el que también hubo una reducción, no tan marcada, pero muy importante, del 29%, con una P significativa entre ambos grupos favorable al stent BioFreedom. Y lo que voy a presentar hoy, que es lo que se comunicó en el TCT hace escasas semanas, es el seguimiento a 2 años. Podéis ver que de los casi 2.500 pacientes incluidos en los dos grupos, el seguimiento a los 2 años ha sido muy alto en ambos grupos, cercano al 98%. La medicación antitrombótica y antiagregante alta del paciente, en la que se recomendaba doble antiagregación durante el primer mes, fue de casi el 97% en los dos grupos y de casi el 36% de anticoagulación. A los 2 años había un pequeño grupo de pacientes en el que se ha mantenido la doble antiagregación por cuestiones puramente clínicas de cada centro y de cada paciente. Un porcentaje muy alto, de casi el 80% de pacientes estaba solo con un antiagregante, casi el 38% estaban con anticoagulación oral y había un porcentaje de pacientes cercano al 16% que no estaban tomando ningún antiagregante, más de la mitad de ellos porque estaban con anticoagulación oral. Y estos son los resultados a 2 años. El endpoint primario de seguridad a los 2 años, que os recuerdo era el combinado de stent, trombosis, de muerte cardíaca o infarto, sigue siendo significativamente favorable al stent BioFreedom. Esas son las curvas. Realmente se separan en los primeros 6 meses y luego mantienen una diferencia, van más o menos paralelas, es decir, que mantienen la diferencia que se obtiene desde el comienzo del estudio. Los componentes de seguridad a los 2 años, podéis ver que la mayor diferencia, o al menos significativa, está en la aparición de nuevos eventos cardiovasculares en forma de infarto en el grupo de pacientes tratados con el stent convencional. No hay diferencias en la mortalidad ni en la trombosis del stent. Y en otros aspectos de endpoints secundarios de seguridad seleccionados, podéis ver que la diferencia entre trombosis de stent precoces o tardías o muy tardías no existe en ninguno de los dos grupos. Los objetivos de seguridad de eficacia a 2 años también podéis ver que se mantienen con una diferencia muy significativa, una reducción del 46%. Aquí sí parece que las curvas siguen separándose relativamente a los 2 años. Una de las razones principales es la necesidad de nuevas revascularizaciones en estos pacientes. Es mucho más alta en los pacientes que recibieron el stent convencional, ya sea en la lesión tratada inicialmente o cualquier tipo de revascularización. Y la otra parte, que es la que nos interesa, porque son pacientes que hemos definido como de alto riesgo de sangrado, podéis ver que las diferencias en los sangrados a los 2 años en ambos grupos no son significativas. Siguiendo la clasificación de BARC, tanto en sangrados no importantes como severos, no hay diferencias entre ambos grupos. En conclusión, a los 2 años de seguimiento, el uso de este stent farmacoactivo, libre de polímero, con Biolimus, ha ofrecido un perfil de seguridad y eficacia superior al de un stent convencional en una población de pacientes considerados de alto riesgo de sangrado por las características que hemos visto antes, que recibieron doble antiagregación solo durante un mes y que posteriormente recibieron tratamiento con un solo antiagregante y en muchos casos con anticoagulación. No se identificó ningún subgrupo en el que hubiera un efecto más beneficioso o al menos similar al stent farmacoactivo con el uso del stent convencional. Esto anuncia, como algunos ya se han atrevido a decir, que los stents convencionales tienen los días contados, será motivo de probablemente controversia. Estos pacientes que tienen alto riesgo de sangrado son cada vez más frecuentes y además tienen asociada una morbimortalidad alta asociada a este riesgo de sangrado, que se combina con el uso de una doble antiagregación prolongada, y aún nos queda por definir o identificar predictores de seguridad o de riesgo de sangrado en estudios futuros que puedan favorecer el saber cuánto tiempo de doble antiagregación es necesaria en este perfil de pacientes. Muchas gracias.